Hola amigos, soy Ángel Gutiérrez y os traigo un nuevo vídeo sobre Windows y el PC. Hoy voy a explicar cómo montar un ISO de un juego o de un programa para poder usarlo o instalarlo como si fuera un CD sin que haga falta copiarlo de verdad en un disco. Voy a hablar de dos métodos distintos. El primer método sirve en cualquier versión de Windows, pero implica descargar un programa, que es gratis, eso sí. El segundo método no necesita ningún programa, pero solamente funciona en Windows 10, 8 u 8.1. Empiezo entonces con el primer método, que es cómo montar un ISO con el programa gratis WinCDEmu. Entra en un navegador cualquiera, por ejemplo en Chrome, y escribe esta dirección que incluyo abajo en la descripción del vídeo. En la página del programa localiza aquí arriba el apartado de descargas, downloads y elige WinCDEmu. Después pulsa el botón de descarga y debe tardar poco porque el programa es muy pequeño. Cuando termine, ve a la carpeta donde se haya descargado y ejecuta su instalador. Si tienes Chrome, pulsa en esta flecha y después en abrir. Si hace falta, confirma que se ejecute, le puedes cerrar la ventana del navegador y después en la ventana de instalación pulsa install. Si te sale un aviso como este, desmarca esta casilla que está aquí y elige instalar. Es posible que te salga más de una vez, tendrías que hacer lo mismo, desmarcar la casilla y después pulsar el botón de instalar. Y cuando acabe pulsa aceptar. El programa ya se ha instalado, ves que no se crea un acceso directo en el escritorio de Windows, pero porque no hace falta. Para montar el ISO que quieras, ve a equipo, mi PC, explorador de archivos o donde tengas en tu caso, dependiendo de tu Windows, el acceso a tu disco duro y a sus carpetas y usa el explorador de carpetas para localizar el archivo ISO. En mi caso está en documentos. Cuando localices el ISO, que en mi caso es este, pincha con el botón izquierdo para seleccionarlo y después haz clic encima con el botón derecho y elige esta opción de Select Drive Letter and Mount, que es del programa que acabas de instalar. Se abrirá esta pequeña ventana y te ofrece aquí por defecto una letra de unidad. Te ofrece la V para asegurarse en la medida de lo posible de que no está ocupada por otra unidad distinta. En principio deja esa letra de unidad, solo tendrías que cambiarla en el caso de que ya tengas una unidad con esa misma letra. Pero en principio ya digo que no será el caso. Después pulsa simplemente OK. Y ya se habrá montado el archivo ISO. Si te vas a otra vez equipo, mi PC o lo que corresponda, verás que aquí está una unidad de CD virtual que corresponde al ISO que acabas de montar. En este caso, como ves, tiene la letra V, que es la que le ha asignado el programa, pero en tu caso podría ser una letra diferente. Con el ISO ya montado puedes hacer lo que quieras con él y se comporta exactamente igual que si fuera un CD. Puedes ejecutarlo para que se abra el instalador del juego o el programa al que esté asociado ese ISO o hacer con él lo que sea necesario. Cuando termines, te vas otra vez al explorador de archivos de Windows, seleccionas la unidad de disco virtual con el botón izquierdo y luego haces clic encima con el botón derecho y eliges expulsar. Eso es equivalente a quitar el CD en el que has convertido, entre comillas, ese archivo ISO. Este es el caso más simple, que es cuando el juego o programa que sea está compuesto por un solo ISO. Pero, sobre todo en juegos, es habitual que lo formen varios ISOs o varios discos diferentes. Y que durante el proceso de instalación, sobre todo, el programa te vaya pidiendo sucesivamente los distintos discos, el 1, el 2, el 3 y así hasta el número de discos que contenga. En esos casos, para hacer instalaciones multidisco, lo que tendrías que hacer es lo siguiente. Entras otra vez en el explorador de carpetas de Windows y localizas el primer ISO del programa o juego que sea. Pinchas en él para seleccionarlo, haces clic después con el botón derecho, eliges otra vez Select Drive Letter and Mount, dejas en principio, ya digo, la misma letra de unidad, pulsas OK y de esa forma te aparecerá aquí como una unidad de disco virtual exactamente igual que antes. Cuando el asistente de instalación o lo que sea de ese juego o programa te pida el segundo disco, seleccionas esta unidad virtual con el botón izquierdo, pinchas encima luego con el botón derecho, eliges expulsar y después usando otra vez el explorador de carpetas seleccionas el segundo disco. Pinchas en él con el botón izquierdo, luego haces clic con el botón derecho, eliges otra vez la misma opción, Select Drive Letter and Mount. Y esto es importante, tienes que elegir exactamente la misma letra de unidad que asignaste al primer ISO, al primer disco. En este caso es la V, en tu caso podría ser otra letra, pero ya digo que lo importante es que sea la misma en los dos casos. Con eso ya chequeado, pulsas OK y entonces si vas otra vez a equipo, verás que el segundo ISO está también como una unidad virtual. Y en el caso de que te pidiera un tercer disco, un tercer ISO, harías justo lo mismo. Seleccionas la unidad virtual, esta vez es la del segundo ISO, pulsas luego con el botón derecho, la expulsas, te vas otra vez a donde estén tus ISOs y seleccionarías el tercer disco, después darías el botón derecho, seleccionarías la opción del programa y lo montarías una vez más en la misma letra de unidad. Y así sucesivamente con todos los discos o ISOs que compongan el juego o programa que estás intentando instalar o utilizar. Ya puedes cerrar esta ventana y ahora voy a explicar el método 2.
que es como montar o desmontar un ISO en Windows 10, 8 u 8.1. Como te decía al principio, aquí no necesitas absolutamente ningún programa. Si has instalado DemonTools, tienes que desinstalarlo para que te funcione este segundo método. Localiza el menú inicio de Windows, pincha encima con el botón derecho, elige programas y características y después en la lista de programas selecciona DemonTools, pincha con el botón derecho y elige desinstalar. Después pulsa el botón desinstalar y espera que acabe de eliminarse de tu ordenador. Desmarca esta casilla y pulsa terminar. Después ya puedes cerrar esta ventana. Y ahora, para montar o desmontar un ISO, te vas otra vez al menú inicio, haces otra vez clic con el botón derecho y eliges explorador de archivos. Después con el explorador de carpetas, ve a la parte de tu equipo donde esté el ISO que quieres montar, en mi caso está en documentos, lo seleccionas con el botón izquierdo y después haz clic encima con el botón derecho y te aparecerá la opción de montar. Elígela. La unidad ya montada se mostrará aquí y puedes hacer lo que quieras con ella, ejecutar el setup o lo que haga falta, suponiendo que no se haya auto ejecutado como suele ocurrir en juegos o programas. Si te vas a este equipo, verás que aparece aquí ahora una unidad de disco virtual, que es la que corresponde al ISO que acabas de montar. En este caso tiene la letra E, pero podría tener cualquier otra. Cuando termines de hacer lo que sea con ello, de usarlo o de instalarlo, entonces selecciona la unidad virtual con el botón izquierdo, luego haz clic encima con el botón derecho y elige expulsar. Y esa es la forma de desmontar el ISO. En el caso de que el juego o programa tuviera varios ISOs, entonces tendrías que ir montándolos y desmontándolos sucesivamente, es decir, entrarías en donde esté el ISO, en este caso lo seleccionas con el botón izquierdo, después pinchas con el botón derecho y eliges montar, haces lo que sea con ese primer ISO, equivalente a un primer disco, y cuando el asistente te pida el segundo disco, te vas a este equipo, seleccionas la unidad de disco virtual, pulsas con el botón derecho, eliges expulsar, después vuelves a la carpeta donde están tus ISOs, eliges el segundo ISO pinchando en él con el botón izquierdo, luego haces clic con el botón derecho, eliges montar, luego cuando termine el asistente, el juego o el programa de usar ese segundo ISO, ese segundo disco, te vuelves otra vez a este equipo, buscas la unidad de disco del ISO, la seleccionas con el botón izquierdo, luego botón derecho, expulsar y así sucesivamente con todos los ISOs o discos que compongan la aplicación que estás usando o instalando. Ya puedes cerrar esta ventana y eso es todo. Si te ha gustado este vídeo, suscríbete a mi canal, haz me gusta y deja los comentarios que quieras. Muchas gracias y hasta el próximo vídeo.